Hola, ¿realmente un nivel láser podría llegar a servirnos en la carpintería, tanto en instalaciones como dentro del taller? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Si te interesa, sígueme hasta el final. Este video lo voy a seccionar por partes. La primera hablará en una forma muy breve sobre la historia de dónde viene el nivel láser. La segunda parte veremos cómo trabajar el nivel dentro de lo que es el taller, tanto en instalaciones como dentro del taller mismo. Y la tercera, hablaré sobre este pequeño aparato que tiene muchas funcionalidades y probablemente te pueda convenir. Y al final, antes de terminar el video, tengo una agradable sorpresa para ti. Todo esto inicia desde 1917, cuando Albert Einstein sienta las bases para la tecnología láser, cuando predice el fenómeno de emisión estimulada, que es fundamental para el funcionamiento de todo tipo de láser. De ahí en adelante y en años subsecuentes, varios científicos analizaron este tipo de situación y fueron creando el láser en diferentes formas. Si quieres saber más sobre la historia, te dejo en la parte de abajo en la descripción una página donde puedes ampliar todo este conocimiento. Para los años 80 ya había patentes sobre este tipo de equipos y en los años 90, en la década de los 90, ya había aparatos de estos en el mercado, principalmente para lo que era topología y lo que era construcción. Actualmente ya lo podemos tener todo al alcance de nuestras manos. Y ahora observémoslo en acción en algunos puntos que son importantes y que podemos llegar a utilizarlo en beneficio de nuestro trabajo. La primera utilidad que tengo aquí para este láser es si yo quisiera hacer una división de piso a techo, lo alineo con el piso y me da en forma automática la división sobre la pared, el techo y la otra pared, hasta llegar nuevamente al piso. Esto es utilizando solamente un láser vertical y me da exactamente el cuadro completo. También lo puedo manejar en ángulo. En este ejemplo es si yo deseara poner una escalera aquí, este me puede guiar en el trazo. Si observas que parpadea por unos segundos, un poquito más adelante explico cuál es la razón. Y aquí es donde el equipo puede ser muy valioso. En el momento de una instalación, por ejemplo, en una cocina, observa que nuestra línea quede en perfectas condiciones recta, para evitar que por un declive no pueda llegarla a usar el cliente con satisfacción. Obviamente para la parte superior es muy importante que ésta quede bien nivelada, como se muestra en este lugar, y con el láser nos podemos auxiliar en el momento de estar instalando. Recordarás que en videos pasados puse este marco utilizando el nivel burbuja, lo que sí se puede hacer, pero se complica al estar montando y desmontando el marco. Sin embargo, observemos qué sucederá con el nivel láser. Aquí se puede observar el láser bien sentado sobre el marco, tanto en sus postes como en la parte superior. Con el láser puedo sentar en forma directa el marco alineándome con él y marcando los lugares donde voy a poner los taquetes con tornillo, aligerando el trabajo ya que puedo marcar dónde pondré las perforaciones sin tener que desmontar y volver a montar el marco, sino haciéndolo todo en un solo paso. Ahora, estando en el taller, sabemos que muchas veces nuestro banco tiene que estar completamente alineado, porque hay ciertos trabajos que nos obligan a estar completamente rectos, tanto a lo largo de nuestra mesa como a lo ancho. Y algo para lo que no fue diseñado este nivel láser, pero no me iba a quedar con la duda, es si puede servirnos como escuadra sobre el banco de trabajo. Aquí lo puedes observar, me da una escuadra perfecta, aunque cuesta un poco de trabajo lograrla. Aquí haré la prueba de una unión ficticia entre dos maderas alineándome con el láser. Y he despejado mi duda de que sí tiene posibilidades de trabajarse sobre el banco si llegáramos a tener la necesidad. Y ahora hablemos de este que, aunque pequeño, es un gran equipo. Marca Sigman
modelo CM701SE. Está fabricado con plásticos de muy buena calidad. En el instructivo dice que hay que evitar que reciba golpes. También dice que es resistente al agua, aunque no va a ser una prueba que yo ejecute. Aquí en la parte trasera trae una pequeña tapa que al abrirla encontramos un conector USB en C. Dentro del equipo incluye su cable conector, el cual se puede utilizar en cualquier cargador celular. En el costado del equipo existe un interruptor de candado cerrado y abierto. El candado abierto es para provocar que se autonivele el láser en el momento de utilizarse. Lo pongo sobre el banco de trabajo, que está bien nivelado, y automáticamente deja de parpadear por estar completamente recto. Este equipo cuenta con 2 láseres verticales y uno horizontal. En la parte superior trasera del equipo tiene diferentes botones. Por ejemplo, este color rojo es para encenderlo. Si oprimo 2 segundos y enciende. Este sin autonivel sirve, por ejemplo, para el ángulo de una escalera, como el que mostré hace un momento. Este parpadea cada ciertos segundos para informarnos que no está nivelado. Aquí también se puede observar un foco LED redondo en color rojo. Si yo quito el candado para su autonivelación y este no está nivelado, empezará a parpadear segundo por segundo, además de tener el LED en color rojo. Una vez que lo pongo nivelado, dejará de parpadear y el punto se pondrá en color verde. Estos 4 recuadros de LED color verde que ves aquí son los que nos informan qué cantidad de carga tiene la batería. También se encuentran 3 botones color naranja y dicen V1, V2 y otro dice H. La V es de verticales. Si no los necesito, puedo apagarlos directamente en el botón. El que tiene la letra H es para el horizontal y voy a moverlo un poco para que se pueda apreciar el apagado. Esto lo haría si solamente ocupara los verticales. Y si yo no pudiera estar cerca del equipo, también trae un control remoto incluido, el cual es muy sencillo de usar. Este también tiene las funciones de poder quitar los verticales o el horizontal si así se requiere. Aparte de ello, con el control podemos bajar la intensidad del láser. Aquí puedes observar que el primero es bastante fuerte. El segundo baja un poco la intensidad. El tercero la baja aún más. Y la cuarta tiene una percepción mucho más baja. Y ahorita hablaremos, ya que esté montado, un poco más sobre esto. El equipo también incluye una escuadra a 90 grados, la cual en la parte trasera tiene un par de imanes para ponerlo sobre bases metálicas y un orificio para ponerlo sobre pared en tornillo o clavo. El equipo por la parte de abajo trae una tuerca de 1/4 de pulgada que puede servirnos para cualquier trípode. Este ángulo trae un tornillo exactamente a la medida para poderlo sostener y en un momento lo vamos a probar. Todo el equipo viene muy bien protegido en este portafolio con protector de hule espuma, con cortes para que todas las piezas entren bien acomodadas. Con este estuche podemos transportarlo sin el peligro de que se llegue a golpear. Todo esto viene en el equipo más sencillo, que es el que yo pedí. Aquí acomodé el trípode con una pata más recortada, provocando los 4 grados que se necesitan para probar el autonivelado. Una cosa que no mencioné es que también incluye su instructivo en varios idiomas, incluyendo el español, además de una garantía de 3 años demostrando la seguridad que tiene Sigman en sus productos. Retiro las luces para que la cámara alcance a captar mejor el láser. Ahora observa qué es lo que sucede en el momento que abro el candado de autonivelante. Ahí se observa que las líneas están bien escuadradas hacia la placa en la pared. Aprovechando que lo tengo aquí, hablemos de las diferentes intensidades de este láser y la duración de la batería. Este es el grado 1 y el más fuerte puede llegar a durar hasta 6 horas. El siguiente es el grado 2 y dura hasta 11 horas. El grado 3 hasta 17 horas. Y finalmente el grado 4 hasta 34 horas. Y finalmente probaré la escuadra con imanes en esta ventana metálica.
Realmente son imanes con mucha fuerza y sí agarran muy bien al metal. La pregunta sería, ¿realmente vale la pena tener un equipo como este dentro de nuestro taller de carpintería? Es muy sencillo contestar. Una herramienta que pueda aligerar tu trabajo o perfeccionar tu trabajo, definitivamente es bueno tenerla. Puedes también considerarla para tenerla dentro de tus herramientas. Y la sorpresa que dije que tenía para ti desde el principio. Bien, Sigman me preguntó que cuánto cobraría yo por presentar su equipo. Simple y sencillamente yo con tener el equipo me basta y me sobra. Les dije, puedo ser un creador bastante caro o económico, eso depende más que nada de mis seguidores. Quiero que les den un descuento sustancial, un descuento que realmente valga la pena, y sí me lo lograron dar. Los paquetes incluyen, primero, el más sencillo, que es el que yo tengo, que es el que yo pedí. El segundo trae un detector sobre el rayo láser. No sé cómo funciona, nunca lo he manejado. El tercer paquete también trae un tripié. No es este es como creador de contenido directamente mío. Y aparte de ello, hay un paquete que contiene absolutamente todo, tanto el tripié como el detector del mismo rayo láser. Todo esto va a llevar un descuento por lo que resta de este año 2023 de un 35%. Te dejo el enlace a Sigman y al descuento en la parte de abajo de la descripción. Si tú lo deseas, en este momento es la gran oportunidad para poderlo llegar a tener. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios. Recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.